Opiniones y comentarios expresados en el siguiente espacio son exclusiva potestad de quienes lo emiten. Esta empresa televisora exime su responsabilidad o participación en los mismos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy pero muy buen día. Bienvenido, bienvenida a Debate Abierto, este encuentro dominical que tenemos con la información, con la opinión, con las diferentes corrientes de pensamiento. Esta es la agenda para hoy. Reelección, un proyecto posible. Vamos a hablar del tema con alguien que está en ese camino. Martín Torrijos, expresidente de la República, precandidato presidencial. Veremos el país bajo la lupa de un ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Harry Díaz. Este viernes se firmó el Pacto Ético Digital. ¿En qué consiste? ¿Qué expectativas tenemos? El magistrado del Tribunal Electoral, Alfredo Junca, estará con nosotros en Debate Abierto. La pesadilla de la basura. Veremos este tema bajo la lente de Raiza Banfield, ambientalista, y de Álvaro Díaz, de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario. Y usted sabe, hay acuerdos de pena que dan pena. Vamos a hablar del tema con Suki Yard, ella es abogada, y con Ángel Calderón, es abogado y exdirector del Sistema Penitenciario Nacional. Esa es la agenda para hoy, don Danilo. ¿Qué le parece? Buen día. Buen día, don Hugo. Aquí, en vísperas de la Semana Santa, no la vamos a terminar tranquilos, aparentemente. ¿Usted cree? No. Hay muchos temas de inquietantes, ¿Ah, sí? mucha inquietud social. Bueno, vamos rapidito. Esa inquietud social en gran medida la vamos a poner bajo el tamiz de Martín Torrijos, que nos acompaña iniciando el programa hoy. ¿Qué tal, don Martín? Gracias, Hugo. Gracias, Danilo. Don Martín, el 7 de marzo ya va a ser un mes que usted levantó la mano y dijo yo estoy dispuesto. ¿Qué ha sucedido? ¿Qué ha pasado este mes? Bueno, he tenido la oportunidad de conversar con muchos panameños, dirigirme, plantear mi visión, lo que siento puede ser el futuro del país, las correcciones que tenemos que hacer hacia el camino allá. He recibido muchas muestras de apoyo, de simpatía, muestras de agradecimiento, sobre todo por, de alguna forma, atreverse a replantear el país que queremos cambiar y que hasta hoy día para algunos no les pareciera posible. Ahora, usted se lanza en esta aventura política en un barco diferente. Había una canción de mi niñez que decía, había una vez un barquito chiquitito. Este es un barquito chiquitito versus un transatlántico que es el PRD. ¿Ha notado en este mes usted la diferencia que es estar bajo la cobertura de un paraguas grande como el PRD versus un paraguas más pequeño como es el PP? ¿Hay alguna diferencia? La diferencia es la razón, A ver. no la estructura. Si tienes la razón, no importa en qué partido político estés. Si estás mirando el futuro y le estás hablando a los panameños de lo que piensas que debe ser, estás en el partido correcto, estás en la compañía correcta. En el PRD, por la dirección del partido, estamos totalmente desenfocados. No importa qué tan grande sea en membresía, si la dirección de este partido lo ha llevado en contravía de los intereses nacionales, no importa lo grande que es. O sea, los músculos políticos no se determinan en la cantidad de inscritos, se determinan en la sintonía, en la interpretación que uno pueda tener con la sociedad en un momento dado y en atreverse a plantear cómo uno va a cambiar ese futuro de los panameños. Me ha hablado usted de dos cosas. La estructura, en este caso, ¿cuenta o no cuenta? Y segundo, ¿el músculo político es del partido o es del líder? Mira, cada día las personas creen menos en los partidos políticos y con razón. O sea, si usted ve la Asamblea Legislativa gobernada por un núcleo muy pequeño, el PRD, se da cuenta de que allí no privan los mayores intereses del país, privan los mayores intereses comerciales, de enriquecimiento, de lo que sea, pero no son los intereses del bien común. Y eso se refleja en la voluntad que tienen y cómo los panameños ven al PRD. No todos los PRDs son, lamentablemente, como la minoría que nos gobierna. La mayoría de los PRD son gente decente, capaz, con ganas de cambiar el país, pero esta dirección del partido los ha secuestrado. Se ha llevado al partido a la esquina que quieren y no da una opción siquiera democrática para poder cambiar la estructura o la visión interna del partido.
Por eso digo que en el tema de las estructuras y cada día se demuestra de que las personalidades van por arriba de los partidos. Por eso cambio tantos votos cruzados a nivel de representante, de alcalde, y por eso usted, si ves la historia latinoamericana, ves que organizaciones muy pequeñas, incluso con poco tiempo fundadas, han sido capaces de conquistar el poder con candidatos que ni siquiera tienen una trayectoria política. Hay un momento de hartazgo donde las personalidades cuentan más que los partidos. Ahora bien, usted me está diciendo que al PRD, ese de tuerca y tornillo, no le pesará la mano llegar y tomar la papeleta del PP, el de la Estrella Verde, en vez del tricolor del PRD. Los PRD de tuerca y tornillo, lo que le interesa es el país. Y el país está por encima del partido. Y no existe un PRD como el que teníamos anteriormente. Hay un PRD totalmente fraccionado, totalmente dividido, no de hoy, no por la presentación mía. Viene dividido porque se alejaron del torrijismo, porque perdieron el norte, porque se dedicaron a atender los intereses de un grupo económico minoritario y de los diputados que controlan el partido y otras personas que controlan el partido, que los intereses es mantener el poder por el poder. Hemos perdido toda la legitimidad que nos daba ser el partido que pudo transformar esta sociedad, que luchó por la recuperación de la soberanía para convertirnos en un partido más que defiende intereses muy particulares y que solo defiende los intereses económicos de los que hoy rigen el partido. Don Danilo siempre trae una batería de preguntas, pero desde acá estoy viendo que trae una enciclopedia. Don Danilo. Yo me sirvo un menú amplio Sí, para después escoger. Sí, exacto. A ver, don Danilo. Ahora, señor presidente, señor presidente, yo he estudiado sus declaraciones escritas, sus comunicados escritos y luego su vídeo. Y en el vídeo y en las declaraciones escritas conté 14 observaciones severas, por lo menos 14, en las que usted fue severísimo. Y fue duro. Le pasó un juicio crítico no solo al PRD, también al gobierno. Sus aseveraciones son primero de carácter como deductiva, ¿no? Parte de lo general y luego va a lo particular. Entonces, estas consideraciones que usted hace y que contienen conceptos como este, estamos en una crisis política, social y económica que ha aumentado y develado la desigualdad, la pérdida de valores y la insensibilidad humana. Lo cotejo con otra realidad. Una gran cantidad de funcionarios del actual gobierno estuvieron en su gobierno. Yo diría que hasta la mayoría, de primer y segundo, tercer nivel, comenzando con el mismo presidente Cortizo. ¿Qué se ha dejado de hacer ahora que no se hizo cuando usted fue presidente? O al revés, ¿qué se hizo cuando usted fue presidente que ahora se ha dejado de hacer? Mira, son muchas cosas. No es la suma individual, es el aporte de un equipo. Y durante mi periodo teníamos un equipo. No era un juego donde brillaban estrellas, era donde brillaba el país. Y por eso no solo miembros que pueden estar en algunos ministerios, y no tengo la mayoría por si acaso, y eso no significa, pero igual, eso es totalmente irrelevante. Era que teníamos una visión compartida, teníamos propuestas específicas, elaboramos un equipo que entendía la realidad y que sabía cómo le íbamos a transformar. Por eso pudimos llegar desde el primer día a plantear la transformación del país. Por supuesto, nos quedaron muchos temas por hacer, pero no es lo mismo tener una buena dirección que no tener dirección. Yo nunca me perdí de la realidad que vivía el país. Teníamos mecanismos de participación ciudadana extensas y que yo practiqué porque además ese es parte del legado torrijista. El legado torrijista no es ir a una comunidad solo a entregar cosas, es escuchar esa comunidad y ese sentir de esa comunidad traspasarlo a políticas públicas, a presupuesto, a voluntad política para la transformación, y eso ha faltado, sin duda eso ha faltado. Algunos de los miembros del gabinete y del gobierno efectivamente trabajamos juntos, pero en condiciones distintas y creo que no voy a ahondar en las diferencias de lo que ha sido este periodo con lo que fue mi periodo. Si llega a buen puerto su aspiración de volver a ser presidente y estamos en el escenario en que se corona con el triunfo, ¿usted se siente en condiciones de enfrentar una oposición con los panameñistas, Cambio Democrático y sobre todo con el PRD? ¿O usted abriría un compás de negociación
con el que todavía es su partido? Mira, el futuro está por verse, pero el futuro no es individual. O sea, quien piensa que puede llegar a gobernar solo está equivocado. Se requiere de sumar voluntades, voluntades políticas, voluntades sociales, un nuevo diálogo social. Ahí, esta semana tuve la oportunidad de estar con los trabajadores y dirigentes de Conato. Tienen una visión, tienen una preocupación que hay que sumar. Y además, yo no descarto que en algún momento las fuerzas políticas nos sentemos y hablemos con desapasionamiento, con desprendimiento sobre el futuro del país, porque no hay nadie que resuelva los problemas del país solo. Por eso estoy convocando a un nuevo pacto social, que incluye, por supuesto, las fuerzas políticas y que incluye, sobre todo, a una mayoría de panameños que hoy no encuentran una representatividad en los partidos políticos. Ahora, ese pacto del que usted habla necesariamente tiene que pasar por el tamiz de los partidos, es decir, al momento de la elección no hay una casilla de sindicatos, de organizaciones, de gremios, ahí están partidos políticos. Y don José Alberto Álvarez dice que cuando usted no logre esa coalición de partidos políticos, esa alianza de partidos políticos, usted va a decir, chao que te vi, que usted se va a retirar, que usted no llega a las elecciones del otro año. Bueno, lamentablemente no he tenido la oportunidad de conocerlo bien, porque si él sabe, yo no soy alguien que nunca ha abandonado ni su responsabilidad ni sus metas. Pero además yo veo la política muy amplia, donde incluso hay espacio para él en el futuro. Yo creo que esto no se trata de abrir o cerrar puertas ni de tratar de especular qué va a pasar. La realidad es que aquí los panameños nos tenemos que unir. Yo nunca le he rehusado a una pelea, pero una pelea por el país, no una pelea en lo personal, una pelea por lo que vale la pena transformar. Es decir, esto usted lo lleva hasta el final. ¿Usted no ha pensado en Yo estoy pensando, no, en renunciar no. Lo que estoy pensando es que el país tiene que unirse en torno a una propuesta que le garantice futuro. Esta discusión, hasta estéril, porque el resto de los panameños no la siente, no la ve, de los partidos políticos por los partidos políticos, está lejos de la realidad que viven los panameños, que no sienten que los partidos políticos están hablando ese idioma. Y ese idioma, yo honestamente no me interesa el idioma que están sintiendo las familias panameñas, que no le alcanza dinero, que no pueden educar a sus hijos, en fin. Esos son los problemas que a mí me interesan. Y a esa gente, ¿usted cómo le cambiará la realidad? Fíjese que le digo, ¿cómo le va a cambiar la realidad? Con proyectos específicos, con voluntad, con maneras de medir los avances que tengamos dentro de la sociedad, con tiempo, con un diálogo social que llegue a realidades, no con diálogos que terminen en diálogos, sino con diálogos que terminen en propuestas. Ya nos tocó hacerlo una vez. Nosotros unificamos a los panameños para la solución de la Caja del Seguro Social. Unificamos los panameños en torno a un proyecto de ampliación del canal. Unificamos los panameños en una visión social que lamentablemente se perdió porque el gobierno siguiente al mío fue el gobierno donde todo vale, nada importa y la plata imperaba. Oye, pero ese gobierno que siguió al suyo es el que dice yo te voy a poner plata en el bolsillo, chen en el bolsillo, como una oferta electoral en este momento. La gente no vive el recuerdo, la gente vive de la realidad. Y la realidad de hoy es muy distinta a la que me tocó vivir a mí en el 2004, el 2009 o el 2009. Hay una situación difícil en el mundo, las economías no crecen, hay desesperanza, hay desunión, hay una fragmentación marcada, que es lo que tenemos que superar. Y para eso se requiere un liderazgo que sea capaz de concertar ideas, de concertar voluntades, no de imponer según una visión muy clientelista. Hombre, yo lo describo en otros términos. El gobierno que siguió al suyo le tocó la temporada de la época de las vacas gordas. O sea, había una ampliación del canal, había un crecimiento económico, estábamos recibiendo la calificación de inversión internacional, el grado de inversión, es decir, todo estaba listo para las vacas gordas. Yo me temo que lo que viene, el siguiente gobierno, será una época de vacas flacas. El tema es, ¿Martín Torrijos está preparado para administrar un país en época de vacas flacas? Sí. A ver, el pasado no es un aval, no te construye la realidad del futuro. Yo demostré, cuando llegamos al gobierno teníamos un porcentaje de deuda PIB de 76, aumentando la inversión para los problemas sociales, de salud, de educación, que no todo quedó resuelto, de infraestructura, sin recurrir a una deuda agobiante como la que hoy tenemos, pudimos mejorar las finanzas públicas para hacerle frente a los problemas. De 12% de desempleo lo bajamos a 5.6%, la pobreza la bajamos en 5% y la pobreza extrema un tanto más.
O sea, al equipo y a mí me tocó reconstruir las finanzas públicas para que el país pudiera avanzar. La idea era que se avanzara en lo social, en acabar con la desigualdad. Sin duda, se requería de infraestructura para unificar al país. Existían y todavía existen muchas necesidades, pero no solo de la integración física, sino es invertir en las personas, invertir en la educación, invertir en la salud. Y la inversión se convirtió en un negocio. Ahí están todos los temas pendientes con la justicia que quedaron de esa época. Pero creo que tenemos que retomar eso. Arreglar las finanzas públicas no por arreglar el problema de la deuda. Es que si no resolvemos el problema de la deuda, no resolvemos los problemas de la inversión social que requiere el país. Si no resolvemos el tema del seguro social, no podemos resolver cuánto dinero vamos a poder tener para resolver los otros temas que están pendientes dentro de nuestra sociedad. Ahora que habla de negocios, Martín Torrijos, ¿dónde tiene sus negocios? ¿En Panamá o en República Dominicana? Esa es una buena pregunta. Además, es una pregunta un tema que Vivian me reclama cada rato. Yo no tengo ni un metro, ni una cuenta de banco en República Dominicana. Se convirtió en una leyenda urbana y a veces a la gente me llama para pedirme, oye, quiero un descuento en el hotel tuyo. Y realmente, no es así. Tal vez no supe hacerle frente en un momento dado a lo que se convirtió en una leyenda urbana, pero bueno, yo he sido un expresidente que ha vivido de su trabajo. Gracias a Dios tengo conocimientos, tengo relaciones, tengo que aportar en distintas áreas. He vivido de la consultoría por mucho tiempo, de muchas empresas, en resolver problemas entre países, en resolver problemas entre empresas y países, en fin. He podido ganarme la vida de manera digna con mi trabajo. Pero no en República Dominicana. Tengo amigos, tuve un tiempo que trabajé allá cuando estábamos viendo la reconstrucción de Haití. En algún momento dado he podido ayudar con ideas, con proyectos, a distintos gobiernos de distintos colores en República Dominicana, pero no tengo ningún bien, ni cuenta, ni nada en República Dominicana. Don Danilo. Señor presidente, usted ha tomado una decisión que dentro del PRD lo ha llevado a tener distancia de algunas personas, o algunas personas a tener distancia con respecto a usted. La pregunta es, ¿está usted en el ánimo, en la disposición de que esa distancia, esa zanja que se ha ido profundizando, se vaya rellenando, que haya alguna posible tendencia de proximidad? Y me refiero específicamente a situaciones como la del presidente Ernesto Pérez Valladares, que es evidente que ha ido marcando distancia con respecto a usted, viniendo los dos del mismo partido, habiendo trabajado de manera consecutiva y teniendo un discurso tan diferente el uno del otro. ¿Hay posibilidades de que haya aveniencia aquí en algún momento? Mira, la cercanía o alejamiento para mí no son de índole personal. O sea, yo no tengo ni odios, ni rencores, ni me anima a hacerle daño a nadie. O sea, eso no está en mi naturaleza. Creo que uno se puede unir en torno a ideas y al futuro, en torno a reconocer errores, y yo he cometido muchos, varios, pero no veo la unión por la unión ni la unión para preservar el poder. O sea, llegar al poder para no hacer lo que uno está llamado a hacer me parece totalmente incongruente. Mira, yo me siento confiado que esto va por buen camino, pero en caso tal no terminara por buen camino, yo voy con mi conciencia tranquila, que cumpliré 60 años este año, Dios primero, que a mis 60 años actué con lo que me dictaba la conciencia para decirle a los panameños lo que creía que era correcto, lo que había que cambiar. No vengo a reconciliarme para llegar al poder, vengo a transformar un sistema que efectivamente es decadente, que tiene falacias, que no es capaz de generar esperanza, que la corrupción se lo está comiendo, que los intereses privados están por encima del bien común. Ese sistema yo lo quiero cambiar y por lo menos en mi conciencia estoy haciendo lo correcto en un momento dado donde la corrupción ha robado la esperanza. Presidente, para que el país cambie, en el discurso, por ejemplo, de corrupción que usted nos acaba de dar, usted tendría en su administración que tomar medidas respecto a la corrupción que se dice ahí en este gobierno. ¿Usted estaría dispuesto a investigar la corrupción de la actual administración? Mira, yo no vengo a encubrir a nadie. O sea, ya yo pasé por la presidencia, gracias a Dios y a la voluntad de los pueblos panameños, y no se me ocurre de ninguna manera que yo vaya a llegar al gobierno para encubrir malos actos o actos de corrupción que se hayan podido dar en cualquier administración. Incluido este.
cualquiera, incluyendo esto. O sea, si el tema es cambiar de aquí hacia adelante, pero la justicia tiene que funcionar. Yo he apostado por un órgano de justicia que es realmente independiente. Limité el tamaño de la Asamblea, limité que los diputados no vinieran, los magistrados no vinieran ni de la Asamblea ni del gabinete. Establecí el Pacto de Estado por la Justicia. Yo creo que en esta materia he demostrado que lo que me interesa es la justicia. Ahora, los presidentes no son los que meten presos. Los presidentes tienen que crear los instrumentos para que la justicia funcione sin injerencia política, como ha pasado marcadamente en gobiernos anteriores, que no quiero ni recordar esas etapas porque se ve que es una etapa que se está superando poco a poco. Presidente, usted dice que esta semana se reunió con Conato. Yo no vi la foto, pero sí vi la foto de su reunión con la embajadora de los Estados Unidos. Y usted no fue el único que se reunió con ella. Hay otros precandidatos, pero me llama la atención que en esas reuniones no están todos los precandidatos presidenciales. Primero, saber su punto de vista respecto a ese aspecto, que no todos pueden reunirse o ella no se reúne con todos los precandidatos. Y en estas reuniones, ¿de qué se habla? Porque veo mucho en cuentas de Twitter criticando estas reuniones. ¿Se le da alguna línea? ¿Qué sé yo? ¿De qué se conversa con la embajadora de Estados Unidos? Se habla como con los otros embajadores de tu visión del país, de las áreas de entendimiento común. O sea, yo no creo que nadie piense que la embajada de los Estados Unidos le tira la línea a nadie. O sea, yo creo que este es un país que ha demostrado con creces independencia y igual que he tenido la oportunidad de ver a la embajadora, que agradezco la deferencia de la invitación, yo creo que con ella y con muchos otros voy a plantearle lo que yo considero es lo importante y la transformación que requiere el país en los próximos años. Los europeos tienen una visión hacia dónde debe ir la relación con la Unión Europea. En fin, todos los países tienen una visión de cómo poder estrechar los lazos y el desarrollo y el intercambio con los países. Y agradezco la oportunidad que me brindó, la generosidad de compartir con ella, pero no existe una línea extranjera dentro de la política nacional. ¿No le llama la atención que no todos los precandidatos son invitados a estas reuniones con la embajadora? Bueno, yo creo que esa sí es una parte que tendría que preguntársela a ella. Y usted viéndolo desde fuera, ¿qué opinión le merece? A mí me parece que todos los países tienen su política sobre, como ella dijo, cada país determina quién entra y quién no entra a su país. Y eso es una potestad legítima de cada uno de ellos. Yo sobre eso no voy a especular. Yo creo que eso ya será un tema de especulación. Oiga, para otros. para no especular, ahí en la foto lo vi con su ex canciller, Sí, Samuel Luis Navarro. El canciller y amigo, además. ¿Ah, sí? Sí. Y también lo vi con la ex ministra de Salud en este gobierno, la doctora Rosario Turner. Amiga. Ellas lo acompañaron a usted, fue una invitación individual, coincidieron allí. Explíqueme. No, coincidimos en la visión del país, coincidimos en la voluntad de ver cómo transformamos esta realidad que se vive hoy. Tienen experiencia, tienen credibilidad. Yo estoy seguro que son personas que pueden aportar con sus conocimientos y su generosidad a ideas para la transformación del país. O sea que Rosario Turner forma parte del Team Martín. Rosario siempre ha sido una amiga, una profesional, la cual he evaluado mucho y efectivamente nos está ayudando. El señor Samuel Luis Navarro fue canciller en su gobierno, lo ha considerado para un futuro gobierno. Y le hablo de futuro gabinete porque ya el presidente del PP dijo que él quiere ser ministro de Desarrollo Agropecuario. ¿Ya están ustedes formando gabinete? No, la verdad que estamos compartiendo la visión de cómo resolver los problemas que tenemos que enfrentar. No es hora de hablar de gabinete, sino es hora de hablar de cuál es el país que tenemos, cómo lo vamos a transformar, que es lo importante. ¿A usted no se le quedó nada en el tintero? Sí, que quiero sí, una sí, más. bastante, Mire, bastante. aquí me están pidiendo corte, pero le doy una más. A Una usted. más. Hay otras personas del partido que están, unas compitiendo adentro y otras compitiendo afuera. ¿Cree usted que haya en algún momento posibilidad de que las distintas opciones que hay puedan coaligarse o las ve cada una por su camino separado? Las distintas opciones que hay, ¿dónde? Está Pedro Miguel González aspirando, está Zulay Rodríguez también aspirando, está el señor Gabriel Carrizo, además, obviamente, de usted. ¿Ve que en algún momento que haya
convergencia de algunos? No o me ve- deje por fuera a Cristiano, que también está. Ah, perdón, está el Cristiano. presidente de la Asamblea Cristiano. Pues gracias, don Hugo. No, mira, O sea, yo- ¿habrá yo- convergencia en algún punto? Yo estoy seguro que en algún momento vamos a hablar sobre el futuro. Yo respeto la decisión de ellos de tomar de tomar el reto dentro de las primarias del partido. Yo consideré que era imposible con esta dirección del partido, que está totalmente parcializada con el vicepresidente y que no da opción democrática ni garantías democráticas para que uno pueda participar, ni tiene la legitimidad dentro de la sociedad que pudiera hacer esta transformación dentro del PRD. Pero estoy seguro que en un futuro habrá oportunidad con los que pensamos igual de lo que hay que cambiar, de sentarnos a conversar. Pero vuelvo y repito, mi opción es el país. Si no me hubiera quedado esperando sentado en mi casa a que todo se cayera, y yo creo que el país no merecía eso, merecía hacer un esfuerzo honesto y decidido por su transformación. Por eso es que mi decisión fue, voy fuera del partido, encontré casa y primera instancia dentro del apoyo del PP, pero estoy seguro que estas fuerzas seguirán creciendo en lo político, en lo social y en la transformación de un país distinto, de un Panamá que es posible construir y que hoy no se ve. Presidente, gracias por acompañarnos hoy en Debate Abierto. Oiga, ¿con alguno de esos líderes usted ha conversado? ¿Usted lo ha llamado? ¿Ellos lo han llamado a usted? Yo tengo relación, sea Zulay, sea el que sea. Yo tengo relación con muchos de ellos desde hace mucho tiempo, en lo cual... digo, Pero del 7 de marzo acá han conversado, desde que usted se lanzó. me encontré con Pedro el otro día. ¿Casualmente o se sentaron a conversar? Nos encontramos en el lanzamiento del libro de Teresita. Ajá. Y ahí pudimos conversar un rato, pero sobre él no me divide. Pedro no tiene que ver nada con lo que está pasando, eso sí estoy claro, y otros tampoco. Gracias, señor presidente. Vamos a una pausa, en segundos regresamos. Seguimos analizando la actualidad del país, ahora bajo la lupa de Harry Díaz, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia. En segundos nada más, aquí en Debate Abierto. Harry Díaz es ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia y nos acompaña. Bienvenido, don Harry. Muchas gracias por la invitación. Oiga, del segmento anterior, ahí como que el presidente Torrijos tocamos, pero no tocamos un hecho que yo creo que usted puede sacarle más jugo a ese tema. A mí me llama la atención que la embajadora de los Estados Unidos se reúne casi con todos los precandidatos presidenciales, menos con uno. Pero es que es evidente. Si el propio gobierno de ella, para la cual ella trabaja, señala que este señor está tildado como de corrupción significativa, sería una imprudencia de ella reunirse con esta persona, con Martinelli, si estamos hablando claro aquí, ¿no? Claro. Entonces, obviamente si lo hace, eso sería motivo que la destituyeran del cargo. Se estaría disparando en el Por pie si lo hace. supuesto que se estaría disparando. Su O se propio estaría gobierno. comiendo sus palabras en otros términos. Exactamente. Sí. Así de sencillo es. Así de sencillo. Oiga, y fíjese que este tema de las reuniones con la embajadora no tienen que ver con que uno sea pro-yanqui o sea anti-yanqui. No tiene que ver con eso. Es que los Estados Unidos es nuestro principal socio comercial. Por Es un supuesto. tema importante. ¿Cómo lo ve Pero usted? es que no solamente yo lo veo como el principal socio comercial, ha sido como el hermano mayor siempre desde nuestra independencia. Así que es una potencia económica mundial, la principal militar, y no se puede desconocer de que tienen un grado de influencia en todos los países que son aliados con ellos. Así que es evidente que nosotros también nos va bien por el uso del dólar. Jamás hemos tenido las desvaluaciones que tienen otros países iberoamericanos y la verdad es que tenemos muchas cosas positivas. Si bien es cierto, al principio no nos daban suficiente renta por el tema del canal, a la larga lo que hemos recibido es una infraestructura de billones de dólares del canal que se desarrollaron una parte por el ARI y la Autoridad de la Región Interoceánica y la otra que es la que queda para la Reserva del Canal y que le representa más de 2.000 millones de dólares de todos los años de ingreso neto al gobierno central. Ahora bien, mire, tomando algunas ideas de las que usted ha dicho en esta respuesta, que si el hermano mayor, que si el dólar, etcétera, ¿algo de eso se pondría en riesgo si nuestro próximo presidente tuviera detrás de sí un señalamiento como corrupto significativo? Por supuesto. Por supuesto. Yo no veo, si el Estados Unidos tilda a alguien de corrupto y mantiene relaciones con esa persona, ¿cómo hacemos?
ellos mismos están quedando mal con su propia palabra. Entonces, Pero la embajadora dijo que ellos sí, trabajarían porque con digo, él. obviamente, eso es porque ese es el punto de vista diplomático, Ah. pero bajo cuerda, el gobierno estadounidense no sería tan cooperativo con Panamá como lo pudiera hacer con cualquier otro gobierno que no fuera tildado de corrupto. Don Danilo. De hecho, hay experiencia en Latinoamérica que demuestra cuán reticente es el Departamento de Estado en trabajar con un gobierno previamente clasificado o designado bajo alguna condición adversaria, ¿no? Hay varios ejemplos en América Latina sobre eso y en escala mundial. Y esos ejemplos te indican lo grave que eso representa, porque en ese espectro hay países como Irán, como Venezuela, como Nicaragua, que están allí y que Panamá pueda tener el riesgo de estar allí algún día, llama a preocupación. Llama a preocupación también el hecho de que... Disculpe, ¿usted ve ese riesgo? ¿Debemos tener esa preocupación? Fíjese que yo insisto en ese supuesto, tema porque por supuesto no que sé sí. si es que yo soy demasiado inocente. ¿De verdad debemos tener esa preocupación? Por supuesto un que presidente sí. designado representa un riesgo para el país. Un presidente designado, por supuesto. Un presidente designado por un gobierno como Estados Unidos, con la clasificación de corrupción corrupto, severa. Por supuesto que representa un riesgo con este que acabamos de decir que es nuestro socio principal comercialmente hablando. ¿Pueden venir sanciones? Pudieran venir sanciones. Pueden que lo metan en la lista Clinton. Imagínate tú que tengamos un presidente que lo incluyan en la lista Clinton. O sea, por favor, ¿a dónde nos va a poner esto a nivel mundial? Don Danilo, disculpe que le corté la pregunta sí, que iba a sí, hacer. Magistrado, la Administración de Justicia sigue siendo un punto que como que cuesta que levante vuelo. Yo no sé si es la parte presupuestaria o es la parte de capacitación, pero está alineada la formación de los administradores de justicia a la realidad, y se lo digo por eventos como el que hace unos días pasó en Panamá. Un ciudadano que no reconoce en un policía un actor que debe servir para detener la comisión de una infracción o de un delito. Ese fue un evento, pero es uno de centenares y de miles de eventos que dan a señalar o que revelan que en Panamá se ha perdido la persuasión y las sanciones de la Administración de Justicia no suelen acompañar la gravedad de ese hecho. ¿Por qué? Por múltiples razones. La primera, y lo hemos dicho, el órgano judicial lamentablemente no es lo independiente que debería ser. Eso del balance de poder ejecutivo, legislativo y judicial realmente cojea por parte de nosotros, bueno, por parte del órgano judicial, perdón. Todavía tengo el chip de la Corte Suprema. Cojea porque primero, ¿quién nombra los magistrados de la Corte Suprema, que es la cabeza del órgano judicial? El Ejecutivo. ¿Quién controla el presupuesto del órgano judicial? El Ejecutivo. Entonces, ¿cómo tú vas llegando a tener una calidad de administrador judicial suficientemente potable? Es con la carrera judicial. Y la carrera judicial tuvo cualquier cantidad de problemas en el punto de que supuestamente Martinelli me decía, te vamos a aprobar la carrera judicial, te vamos a dar 100 millones, no necesito 100 millones, necesitamos 42 millones para 3 años. Y vino Moncada y le dijo, si apruebas la carrera judicial, no puedo controlar la Corte. Así de claro. Así de claro. Entonces, hasta ahí llegó el esfuerzo con Martinelli. Después llegó Varela. Varela agarra, aprueba la ley de carrera judicial en el 2015, agosto del 2015, pero cuando vienen las elecciones de la Corte Suprema en el 2016, que la fundamental era aprobar la carrera judicial, manda a Russo y a Sedalice a votar por Fábrega, que al final terminando votando. El país es así, y yo tengo familiares y esto, y conozco lo que pasó en el Consejo de Gabinete. ¿Fue una orden del presidente Fue, esa elección? vayan a votar con Fábrega, pero Fábrega se alineó con Ayú y entonces empezó a surgir ese lado oscuro de mayoritario, que fue un dolor de cabeza, porque por supuesto no aprobaron la carrera judicial, no aprobaron la implementación de la carrera judicial y forzaron un sistema penal acusatorio con cientos de nombramientos de a dedo en vez de con carrera judicial. Ahora, ese es parte del problema que tenemos y lo hemos visto en algunos fallos, ¿no? Eso es parte de la historia patria. Se complementa con que este gobierno le dio el recurso que supuestamente se necesitaba para implementar la carrera judicial. ¿Es suficiente o nos queda mucho por andar? Todavía falta mucho porque todavía no han hecho los concursos, digamos. Eso hay que hacerlo para todos los funcionarios del órgano judicial que administren justicia. Claro. Entonces, lo fácil es recibir los sobresueldos y todo que tiene la ley,
pero todavía no se han hecho las evaluaciones, que ya no es la entidad superior jerárquica la que te va a nombrar. Ahora está segmentado y tienes que pasar una serie de pruebas antes de que puedas acumular puntos, antes de que puedas ser designado. Se lo pregunto de otra manera. ¿La carrera está en carrera o la carrera está La detenida? carrera está ahora en carrera. Ahora está en carrera. Ahora está en carrera, gracias a Dios, el esfuerzo que ha hecho María Eugenia López, Olmedo Arrocha y el grupo que ha nombrado, y debo decirlo, el presidente Nito Cortizo. Ahora bien, yo vuelvo a la escena que nos recordaba don Danilo Toro, porque al final quedamos hablando de la Corte y de la justicia, pero estamos hablando de una escena que se repite con bastante frecuencia, y veo un tema que tiene que ver con el respeto a la autoridad o agente de autoridad, más allá de si alguien estaba molesto, si hay arranques de ira o no lo había, o de lo que decía la abogada del caballero de Anel, que es un hombre que se ha hecho tan famoso, que trataba de defenderlo en el noticiero de Telemetro el viernes, y que yo dudaba de lo que decía la abogada, porque fíjese que la esposa o compañera de Anel no le decía al policía, cálmate, le decía era a Anel que se calmara, o sea, Anel era el que estaba fuera de sí. Pero más allá de eso, en cualquier país del mundo, un alto de un policía es un alto. Así y es. el policía tantas veces le decía, y este hombre no entraba en razón. Pero ese es un hecho o un síntoma de un problema que me parece más grave, y que es la falta de respeto, la crisis de valores, la falta de respeto a la autoridad en este caso. ¿Cómo lo ve usted? Es que es así, se ha ido perdiendo el respeto, pero cuando la gente ve que hay corrupción, que ha hecho metástasis y que todo el mundo se sale con la suya, entonces ya la gente dice, aquí no hay ley, entonces hago lo que me da la gana. Yo no sé qué le pasó al señor Anel. Se hizo famoso de la noche al día siguiente, memes, videos, stickers, hay de todo del incidente del señor Anel. No sé qué le pasó, pero bueno, va a tener que responder por sus actos. Ahora, por ahí salió un colega diciendo que esto lo iban a tener que procesar penalmente, pero eso no es así. Tú lo procesas penalmente si el funcionario atacado recibe algún tipo de incapacidad mayor de 30 días, ¿ok? Algún tipo de lesión que lo incapacite más de 30 días, que no fue este caso. El oficial se portó muy bien porque le pudo haber disparado al pecho, ¿ok? Y haberlo ultimado, pero se controló y afortunadamente solo le disparó un pie, ¿no? Pero eso, lo que le hubiera pasado a él, se lo hubiera buscado él mismo, porque en defensa propia el funcionario se iba echando para atrás y lo seguía buscando. Oiga, cambiemos de tema, veamos un poquito, hablamos con el precandidato presidencial Martín Torrijos, y de alguna forma ya hay un mapa político definido. Estas carreras, o por definirse o definiéndose en ciernes, por lo menos hay precandidatos que se reúnen con la embajadora y otros no, para hacerlo en singular. Este mapa político, ¿qué nos está diciendo de la campaña política que tendremos? Bueno, yo lo que estoy viendo es que van a tener que haber 2 o 3 alianzas de aquí a las elecciones del 24, porque es imposible y todo el mundo sabe que solos no van a ganar. Todo está como muy dividido, hasta los partidos fuertes están divididos. Y en esas alianzas, que todavía es muy prematuro hacer cálculos porque las premisas no están dadas. Por ejemplo, no sabemos qué van a pasar en las primarias. Sé que Cambio Democrático lo tiene el 9 de julio, a finales de julio también lo tienen los panameñistas, etcétera. Mientras no se sepa quién gana esas primarias, todavía todo lo que estemos haciendo aquí son ejercicios mentales, ¿no? Especulaciones, pero de que se van a tener que dar alianzas, eso es indudable. Lo único que he visto por ahí es que he escuchado a algunas personas del grupo de Lombana señalar que ellos van a ir solos, pero yo no sé, de que están cansados de votar con corruptos y con... Sí, nosotros estamos cansados de tener que votar siempre por el que supuestamente es el menos malo, no el mejor, el menos malo. Pero hay una realidad, Panamá no tiene meritocracia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Si te vas por tu lado, que vas a dividir puntos de la gente independiente que está cansada, entonces, y no haces coalición con lo que tú puedas considerar que es lo mejorcito, entonces prepárate para que otros 5 años más esté el peor gobernando y tengamos el mismo problema de la corrupción. Cualquier plan, a mí, yo se los digo con toda la honestidad en el caso, cualquier candidato que empiece a hablar de planes, de sociales, nada va a funcionar, por más bonito que se vea, si la corrupción sigue como está hoy en día. Mientras nosotros no metamos presos realmente a los corruptos y le quitemos los bienes mal habidos, esto va a seguir igual.
2 o 3 alianzas, dice usted, nadie va a ganar solo. Eso incluye al presidente Martín Torrijos, que estuvo ahí No, donde pero está si él sentado usted. lo sabe, si él sabe que se está buscando integración. Es lo mismo, él lo acaba de decir. Solo no van a ganar, y eso lo saben. Por más estoicos que quieran hacerlo, no van a ganar solo. Y eso lo sabe todo el mundo. Entonces, por eso es que están viéndose estas alianzas. Hace rato sé que está reuniéndose RUX, el panameñismo y País, o sea, Toto Álvarez, ¿no? Y bueno, pero si no sale RUX y no sabemos quién va a quedar en el panameñismo, entonces, ¿qué hacemos? Todo esto se quedaría en el aire. Hay que esperar las primarias para estar más seguros. Ejercicio mentales, como usted dice, Ejercicio don mentales. Danilo. En las dos últimas preguntas, aunque no era el tema de la pregunta, usted contestó corrupción. O sea, el plato fuerte aquí es corrupción. Por supuesto. Y fue contundente a decirlo. Mi pregunta es, ¿estamos en disposición de reconocer que la corrupción es un problema de seguridad nacional, tal y como lo ha enunciado Estados Unidos, por ejemplo? ¿O acá en Panamá todavía estamos soñando en otras cosas o creyendo que estamos en otro escenario? ¿Es señal de ese otro escenario el hecho de que no se apruebe la ley de extinción de dominio? Bueno, ahí sí tengo que ser claro. Las personas que se han opuesto a la ley de extinción de dominio, colegas, amigos míos, yo estoy a favor de la ley de extinción de dominio. Es una herramienta fundamental contra la corrupción. Se han enfocado en algunos temas, les preocupa que haya abuso. El problema es que siempre hay alguien que abuse. Pero precisamente esta herramienta nos va a ayudar a cuando tú tienes un caso de una persona que está siendo procesada, investigada por algún tipo de crimen, también puedas ver qué pasa con los bienes que tiene. Entonces, aun cuando tú no puedas comprobar que esta persona quedó culpable, se salvó, por decirlo así, ya sea por lo que tú quieras, no habían las suficientes pruebas o había una deficiencia del fiscal o del juez, se salva, entonces estos bienes que se le investigan a esta persona, pero es que tú no has podido probarme la licitud de estos bienes, entonces por lo menos le caes a para que no pueda disfrutar de esos bienes mal habidos, por lo menos le caes a esos bienes. Pero ¿qué pasa? Que están diciendo que no, entonces estás afectando la buena fe de la persona natural o del comerciante, pero es que no se trata de la buena fe. Hoy en día no me pueden dar una excusa de que alguien no puede probar la licitud de sus bienes. Todo el mundo tiene cómo probar la licitud de los bienes. Y si no lo puede hacer, entonces tenemos que presumir que esos bienes son ilícitos. Lo que me llama la atención es que en Colombia, donde ya esta es una herramienta, al atrapar a algunos capos esta semana, de inmediato nos dijeron, o se le dijo a la opinión pública, a cuánto ascendían los bienes de esas personas. No solamente el tema de la droga, sino los bienes incautados. Ese es un paso adelante y Panamá en algún momento debe llegar a esos niveles. A esa ley de extinción. Porque se está atrapando a capos panameños en otros países y yo me pregunto, ¿y los bienes de esos capos en Panamá? Lo que pasa es que les preocupa en esa ley de extinción que se está haciendo retroactiva. Entonces, las personas que tienen que aplicar esto, los propios diputados que se han enriquecido y que nadie sabe cómo son tan millonarios y que no lo van a poder justificar, les preocupa que sea esto también retroactivo, ¿no? Ahí está el detalle para usted, como decía el filósofo Cantinflas. Gracias, don Harry, por haber estado esta mañana. Nosotros hacemos una pausa, en segundos regresamos porque un evento de esta semana, el viernes, se firmó el Pacto Ético Digital. Vamos a hablar un poquito de qué se trata, qué prevenimos al firmar ese pacto, qué garantías hay de que se va a cumplir. El magistrado del Tribunal Electoral, Alfredo Junca, nos acompaña en breve aquí en Debate Abierto. Alfredo Junca es magistrado del Tribunal Electoral, nos acompaña esta mañana. Magistrado, buen día, bienvenido. Buenos días y feliz domingo a todos. Magistrado, este viernes, un gran evento, un paso de cara a las elecciones del próximo año, se firma el Pacto Ético Digital. Pero hagamos una retrospectiva. ¿Qué significó el Pacto Ético Digital en las pasadas elecciones, que es el antecedente de este pacto? Bueno, el Pacto Ético Digital en las elecciones pasadas representó la entrada de Panamá en el mundo de concientización acerca de la desinformación, especialmente en los procesos electorales. Debo decir que tuvimos un gran éxito, se sumó la juventud, se sumaron los activistas de partidos políticos, se sumaron los medios de comunicación y juntos
no eliminamos la desinformación, pero sí creamos conciencia sobre qué es lo que podemos y lo que no podemos hacer. O más bien, lo que debemos hacer cuando estamos en redes sociales frente a esa avalancha de información que viene y que no sabemos si es cierta o es falsa. Y que esa información genera entonces opinión. Entonces, lo que estamos tratando es de crear conciencia para que al momento de recibir la información seamos más responsables con lo que hacemos con ella. Recuerdo que hubo un momento crítico en las elecciones pasadas que tuvo que ver con unas cuentas que venían del exterior, una serie de trolls y demás. Al final, ¿cómo terminó todo este trámite investigativo? Bueno, gracias a las alianzas estratégicas que tenemos con los diferentes operadores de redes sociales, llámese Twitter, Instagram, ahora estamos trabajando con Meta, estamos trabajando con TikTok, logramos en aquel entonces desarticular estos centros de perfiles falsos que se están dedicando a tratar de generar opinión en negativo en contra, en algunos casos, de algunas campañas y en otras en contra del proceso y del tribunal. ¿Se castigó a alguien en Panamá por usar estas cuentas en otros países? No, lo que nosotros tenemos un concepto mucho más proteccionista del proceso. Antes que dedicar recursos, y es difícil poder llegar hasta el final, nosotros preferimos lograr proteger el proceso. Entonces, al darse la desactivación de estos call centers rápidamente, nos tomó prácticamente un día. O sea, fue una excelente mancuerna con los administradores de redes sociales. Logramos entonces poder proteger el proceso. Lograr condenar es muy difícil por el tema de la territorialidad. Imagínate, ¿cómo hago yo para perseguir a un chiquillo de 12 años que está en Bangladesh? Es imposible. Entonces, si yo tuviese muchísimos más recursos, yo podría entonces llevar la investigación hasta el fondo y tratar de buscar la huella del dinero para poder saber entonces quién en Panamá está detrás. Ahora, esas cuentas o esos centros de acción, al final, ¿dónde estaban ubicados? ¿Bangladesh? ¿Dónde más? Bueno, el más sonado fue el que estuvo ubicado en Perú. ¿En Perú? Que fue de hecho fue el primero que trabajamos, pero hubo en muchos otros lugares. Recordemos que muchos de estos países tienen una diferencia en el valor monetario que es grande. Entonces, los expertos en esto se instalan en estos lugares porque la mano de obra es mucho más barata. Entonces, sale mucho más barato hacer una operación en esos lugares. Ahora bien, los firmantes del pacto ético, Panamá es chiquito. Al final, si hay una campaña en contra de alguien, uno más o menos el olfato le dice de parte de quién es. Y los firmantes del pacto ético, ¿cómo reaccionaron? Porque estos pactos al final uno resuelve conversando, ¿verdad? Pero ¿qué reacción hubo de quienes estuvieron detrás de estas cuentas en el exterior? Bueno, te pongo el caso, me reservo el nombre de los actores en las elecciones pasadas, en donde no querían obedecer las reglas en redes sociales. Entonces, lo que vino fue un repudio público que los obligó a tener que regresar. Esto fue en el caso de YouTube con propaganda electoral. Tuvieron que echarse para atrás porque estaban generando más negativos que positivos con su renuencia a mantenerse dentro de los límites. Pero la importancia del pacto va mucho más allá. Yo le llamo a esto una obra de teatro en 3 actos. A ver. No te puedes saltar el primer acto para poder llegar al segundo y al tercero. Entonces, el pacto ético en las elecciones pasadas cimentó la discusión para que nosotros podamos entonces tener en estos momentos nuevas reglas en el código electoral en el mundo digital. Sin el pacto no hubiésemos podido llegar allá. Entonces ahora, por ejemplo, tenemos que el operador de Internet y redes sociales, o administrador, como le llamamos, está regulado en el código. Entonces todos los candidatos y campañas tienen que registrarlo, ya, por ley. Ya no es simplemente ni una recomendación, ni está en un decreto. Lo dice el Código Electoral. Entonces ya hay sanciones para inclusive los esfuerzos comprobados por tratar de desarticular el proceso. Ya hay sanciones penales para eso también. Entonces, sin el pacto no hubiésemos podido llegar a esa discusión y seguimos avanzando. Lo bonito del pacto es lo siguiente, es voluntario. Por eso es un pacto ético. Y pone a Panamá a nivel internacional como el pionero en esta nueva forma de ver las cosas. Muy distinto al liberalismo norteamericano, muy distinto al positivismo punitivo de la Unión Europea. Nosotros entramos en un punto intermedio para tratar de lograr una autorregulación. ¿Será posible? Eso solamente nos lo va a decir el tiempo
y los números, obviamente, porque todo lo estamos contabilizando en números. Ahora bien, ¿qué ha representado el Pacto Ético Digital en Latinoamérica? Ahora tenemos pactos éticos en México, pactos éticos en Argentina y tenemos 5 países más que pretenden entrar en esta misma onda. Es decir, estamos nosotros ahora mismo como país liderizando la corriente en redes sociales, en el mundo electoral, en Latinoamérica. Ese es un hecho y también haciendo memoria un poco de los episodios que usted nos recordó, nos ubican en que no estamos ante un escenario quijotesco o imaginario, sino de resultados concretos porque ya tenemos normas. Sin embargo, las redes sociales son por naturaleza irresponsables. ¿Cómo exigir responsabilidad en un escenario irresponsable, señor magistrado? La única forma es haciendo alianzas con gente como ustedes. Aquellos modelos, roles, y como lo hicimos el viernes en el lanzamiento del pacto, muchas personas del medio que apoyan esta iniciativa estuvieron presentes. Esas personas les sirven de ejemplo a muchos otros jóvenes que están utilizando redes sociales y siguiendo ese ejemplo es que nosotros podemos lograr más conciencia a la hora de compartir la información. Este proceso electoral que viene va a ser muy distinto a los anteriores y quizá viene revisto de los retos más grandes para la democracia. Vamos a hablar de esos retos y de lo que contiene este nuevo pacto ético electoral, pero hasta aquí yo no le he dejado la guitarra a don Danilo, por favor. El premio por firmar un pacto ético es sin duda contribuir a la convivencia pacífica, contribuir a la construcción de un ambiente democrático. Pero ¿cuáles son las sanciones reales? ¿Hasta dónde llegan las penas por los delitos que se cometen en el ámbito digital? Bien. Obviamente estamos hablando de la parte electoral, ¿no? Claro, en la parte electoral. Existen diferentes tipos de conductas. No todas son delitos. Aquellas que son delitos son las más graves, como por ejemplo la manipulación del proceso a través de Internet y redes sociales. ¿Qué es manipulación? Cuando tú tienes efectivamente la intención, efectivamente se trata de un acuerdo económico en su mayoría, y además de esto tienes multiplicidad de actores que se encuentran trabajando articuladamente bajo una dirección. Eso es manipulación en el proceso electoral. Eso está penado. Parte al delito electoral. Pero para, por ejemplo, las violaciones a la veda electoral, a la regulación de encuestas y sondeos en Internet y redes sociales, este tipo de cosas que ya van para el individuo. Porque hay una delgada línea entre la libertad de expresión y el proselitismo en Internet y redes sociales. Ya en diferentes fallos el Tribunal Electoral ha establecido que el punto de equilibrio es el compromiso económico. Cuando yo emito una opinión sin compromiso económico, es mi opinión, es el ejercicio de la libertad de expresión y somos muy respetuosos de eso. Pero cuando ya estamos viendo que existe una pauta, que existe un compromiso económico de algún tipo, porque los existen por debajo de la mesa. ¿Y cómo, si está por debajo de la mesa ese compromiso, se va a comprobar que hay un acuerdo económico? Pongamos el ejemplo entre un influencer y una campaña. Muy bien. Nuestra Dirección de Fiscalización del Financiamiento Político tiene la potestad de realizar auditos e investigaciones. En las elecciones pasadas lo que hicimos fue cuando nos encontrábamos frente a un influencer cuyo giro de negocio comercial es precisamente ese. Por ejemplo, el que sale hablando y te pone una zapatilla al lado, o te dice a mí me gusta este té, o yo tomo este café. Eso es un giro de negocio que está siendo patrocinado por estas marcas. Entonces, emitir su opinión es un negocio. Entonces, en estos casos, nosotros empezamos primero por cimentar la investigación, que empieza con un acto de buena fe. Y ese acto de buena fe es, tomemos una declaración en donde el influenciador te dice, bajo la gravedad del juramento, que él no está recibiendo apoyo económico por esto. Y no es que esté mal, porque un influencer puede recibir apoyo económico para apoyar una u otra campaña, siempre y cuando lo haga dentro del periodo de campaña de los diferentes eventos electorales, en primer lugar, y segundo, siempre y cuando se declare para efectos de los topes de campaña. Entonces,
Si tú cumples con todas esas reglas, por supuesto que puedes recibir dinero por ofrecer tus servicios para una u otra campaña. El problema está cuando no lo declaran, no lo dicen, porque ahora toda campaña tiene que llevar un cintillo abajo que diga aviso político pagado. Ajá. Para que el público esté anuente. Aquí no es algo orgánico, sino que ahí hay un compromiso. Y más grave aún, no es solamente que no lo digas, sino que lo puedas negar. Claro. Por eso partimos de la buena fe. Sí. No es una declaración simple. El problema es que si después, más adelante, nosotros nos damos cuenta de que hay un rastro de dinero, mira, ¿ves? Por aquí salió el dinero de parte de la campaña y mira a dónde llegó. Entonces ya tenemos un problema. ¿Y ahí estarán los influencers bajo la mira entonces? Por supuesto. Por supuesto. A propósito de este tema, ¿cuándo entra en vigencia el pacto ético electoral y en qué medida los influencers, sí, los medios de comunicación, los periodistas lo estamos firmando, pero me voy a influencers porque veo que se publican sondeos. Un sondeo no tiene una base científica, pero lo publican como una encuesta y eso impacta a la opinión pública. ¿Hay algún nivel de compromiso en ese tema? Por ejemplo, aclaraciones. Esto no tiene ningún sustento científico, aunque usted esté presentando cifras y demás. ¿En ese tema se va a meter el Tribunal Electoral? Por supuesto, el Código Electoral obliga a que aquellos que están publicando este tipo de sondeos deban poner un cintillo abajo que dice eso, que se trata de un estudio que no tiene ningún tipo de base científico. ¿Por qué? Porque no podemos mentirle a la ciudadanía. Eso es parte de lo que es la manipulación. Entonces, mientras nosotros nos mantengamos dentro de este set de reglas que hemos diseñado a partir de la elección pasada, yo pienso que la participación de los influencers o de cualquier otra persona, la emisión del criterio político, claro, el apoyo a un candidato abiertamente, es posible. Es simplemente que nos ayuden a poder mantener las cosas dentro de la legalidad. ¿Cómo convencer a un activista cualquiera que de pronto recibe una información falsa y le suena música? Le puede sonar a música porque favorece a su candidato y desfavorece al candidato que no es el candidato que él está apoyando y que de pronto multiplica esa información. ¿Cómo sumar a esa persona que es activista para que también forme parte del pacto ético electoral? Digital, perdón. Muy fácil, muy fácil. Creando conciencia. Cuando un activista habla por su candidato, es como si hablara el candidato. Entonces, pongámonos a pensar, ¿mi candidato haría esto? Porque muchas veces lo que hacen es, no, pero lo dije yo por acá, me separo del candidato, pero estoy hablando por él. ¿Mi candidato diría esto? ¿Es así como voy a ayudarlo? ¿Es así como se va a reflejar en él lo que yo estoy haciendo? Veámoslo simplemente por ese lado. Yo estoy seguro que los candidatos van a crear esa conciencia porque tú no quieres generar opinión en negativo hacia ti. Entonces, el mensaje que yo les quiero hacer llegar es, podemos hacer una buena política, podemos hacer buena campaña, podemos respetar la norma, porque tan importante como llegar es la forma en que llegamos. Y llegar a base de mentiras o fake news es un mal camino. Don Danilo. Hay recursos en las campañas que son legítimos e ilegítimos. Uno de esos recursos es utilizar encuestas que pueden registrarse en el tribunal, pero no necesariamente dicen la realidad de lo que está ocurriendo, porque la intención es no decir la realidad de lo que está ocurriendo. Y los datos que se presentan o se hacen públicos no corresponden a la realidad. ¿Tiene el Tribunal Electoral la experticia humana, el recurso humano, para saber cuándo una encuesta es el invento financiado para una estrategia propagandística de campaña y cuándo no? Bueno, de tener el recurso, sí lo tenemos, pero de poder influir en el trabajo de una encuestadora, pienso yo que tenemos una limitación, no podemos llegar hasta allá. Podemos exigirle la publicación de todo lo que es la data de la encuesta, es decir, la ficha técnica, pero hasta ahí. Y esa ficha pero la ficha técnica es una cosa, la data es el contenido de la información. Correcto. Ajá. ¿Qué es lo que realmente quise decir la ficha técnica. Exacto, que es lo que realmente un experto puede discernir. Pero yo no puedo entrar hasta allá porque se trata del trabajo en privado de una empresa. Pero sí puedo exigirle que la ficha técnica sea publicada junto con la encuesta, que de hecho hemos tenido algunos problemitas con algunas encuestas últimamente porque no está saliendo la ficha técnica. Entonces necesitamos la ficha técnica completa para que entonces ya a nivel privado los expertos puedan analizar la forma en que se realizó la encuesta y realmente darle el pensum a la misma.
tiene o no tiene el peso. ¿Qué avances tiene, qué variaciones o innovaciones tiene este pacto ético electoral firmado el viernes? Bueno, lo primero que te puedo decir es el dinamismo que le está dando los nuevos medios de tecnología digital que el Tribunal Electoral está implementando. Desde nuestra cédula de policarbonato, pasando por el Centro de Asistencia al Usuario, el CAU, hasta los kioscos autoservicios que están en todas partes. Todo parte de una red a la cual llamamos Tribunal Contigo. La red Tribunal Contigo va a estar funcionando 24 horas al día, 7 días a la semana, en favor del Pacto Ético Digital. Es decir que la forma de sumarse y la forma de conseguir información va a ser mucho más sencilla que en el pasado. Y nosotros vamos a mantener el pacto vivo cada semana con una gira para poder llegar no solamente a la ciudad, sino al resto del país, tratando de promover la buena política, la ética y el buen uso de Internet y redes sociales. Las plataformas, hay una en Panamá que se ha hecho muy popular para compartir información y mucha información falsa entre ellas, y es el WhatsApp. ¿Con qué ojos va a mirar el Tribunal Electoral y este pacto ético? ¿Cómo mira el uso del WhatsApp específicamente? WhatsApp, que pertenece a Meta en este momento, ha hecho muchos esfuerzos por prevenir la desinformación. Nosotros vamos a estar trabajando a través de campañas y la implementación de un portal de verificación, cosa de que tanto los comunicadores como los ciudadanos puedan ir a buscar la referencia de todo lo que les llega en WhatsApp o en cualquier otra red social a ese portal, que es donde vamos a publicar con toda la información para que se puedan hacer su propio criterio lo que es cierto de lo que se está diciendo entonces en las redes. Oiga, ejercer ciudadanía también se logra o se pone en ejercicio a través de las redes sociales. El pacto ético electoral no tiene que ver solo con los actores políticos. El actor ciudadano es clave para que tenga éxito. Le pongo un ejemplo. Yo como actor ciudadano no comparto información que no pueda verificar. Me puede sonar a música, me puede sonar a que es cierta, puede estar de acuerdo con mis ideas, tal vez con eso logre el objetivo de apoyar solapadamente a alguien, pero es posible que sea falsa. No comparta información que usted no pueda verificar. Ese es un primer paso pero muy sencillo y que diferencia el ejercicio periodístico, en nuestro caso, versus el activismo político que se desarrolla a veces en las redes sociales o simplemente alguien que admira o sigue una campaña. Ese paso es importante. ¿Para qué? Para que no inundemos las redes de falsedades, porque llegar al poder montado en la mentira y en la falsedad nos depara un país con un futuro oscuro si nos vamos por esa ruta. Gracias, señor magistrado, por haber estado aquí esta mañana. Muchas gracias a ambos. Y pues caminamos en esa ruta, montados en lo que es el pacto ético electoral. La contribución humildemente que podamos hacer nosotros suma, la suya también. Pausa, regresamos en segundos porque, oiga, hay acuerdos de pena que dan pena. ¿Por qué? ¿Por qué está ese debate? Hablaremos de ese asunto y también de el tema penitenciario, que es un asunto donde no necesariamente mostramos la mejor cara como país. Eso será en segundos. Nada más, sigue con nosotros. Gracias, maestro. Hablemos de los acuerdos de pena. Hubo un caso que recientemente volvió a poner sobre el tapete este tema porque hay sectores a los que les causa incomodidad o no logran entender la profundidad y el alcance o beneficio para la sociedad de un acuerdo de pena. Máxime cuando se trata, por ejemplo, de asesinatos y que la persona acepta que cometió el asesinato. ¿En qué se beneficia el Estado cuando se logra un acuerdo de pena o la sociedad? Hablemos un poquito de esos temas. Suki ya es abogada, nos acompaña. Y también está Ángel Calderón, abogado. Gracias por acompañarnos los dos. Suki. Gracias. Estos acuerdos de pena dan pena. ¿Cuáles son los que le dan pena a usted? Bueno, a mí los que me dan pena son los que se dan en materia de delitos sexuales en contra de menores de edad, entendiendo el gran reproche social que son estos tipos de delitos y la afectación a los sectores de mayor vulnerabilidad como es la niñez. Y evidentemente también esos acuerdos de pena en materia de femicidios, homicidios, como el lastimoso caso del señor, el pasajero del bus, que fue brutalmente asesinado. Entonces, para mí yo soy el criterio que hay delitos muy puntuales que deben ser excluidos de ese catálogo de métodos alternos de solución al conflicto. Para mí sí me gustaría aclarar o rescatar un poquito
¿Cuáles son los objetivos de los acuerdos de pena? Comencemos por ahí, sí. Los acuerdos de pena, uno, yo no los puedo satanizar. Yo estoy totalmente, al contrario, me considero defensora del sistema penal acusatorio y soy del criterio que su objetivo, la finalidad es evitar procesos totalmente largos, evitar pues, que las víctimas sean revictimizadas, y son métodos alternos de solución de conflictos que forman parte del Código de Procedimiento Penal y que el mismo sistema de justicia en Panamá no podría sostener todos los delitos se fueran a juicio. En eso yo estoy de acuerdo. Ni el sistema carcelario tampoco. Ni el sistema. Hablemos un poquito más adelante de eso, ¿no? Pero la realidad es que hay tipos penales, reitero, que no deberían ser sometidos a estos nefastos acuerdos de pena. Principalmente porque tenemos que entender el escenario en materia de derechos humanos, de los cuales la República de Panamá es signataria de miles de convenios. Los privados de libertad que cometen estos tipos penales tan graves van a poder estudiar, van a poder trabajar, se les conmuta la pena y al final van a cumplir una pena, de solamente 5 años por delitos tan graves como homicidios, femicidios, delitos sexuales. Entonces, para mí, yo soy del criterio que hay tipos penales que deben ser totalmente excluidos de los acuerdos de pena. Don Ángel Calderón, sobre este mismo tema, su criterio. Sí, mira, como abogado litigante te puedo decir que los acuerdos de pena tienen una intencionalidad más allá de favorecer o no a la víctima o al victimario. Si partimos de la tesis de que en los últimos años ha habido un aumento de las penas, tratando quizás de minimizar con ello la criminalidad, también es recurrente que se tenga en consideración que todos estos delitos que están dentro de lo que son los acuerdos de pena, en realidad se está yendo a lo que en el pasado pudiera ser la máxima de ese acuerdo. Amén de referirnos a la situación del sistema penitenciario, que estos acuerdos de pena cuando se dan, se tienen que ver varios vértices, se tiene que ver si realmente el Ministerio Público está tan robusto en esa investigación para poder llevarla más allá de lo que sería un acuerdo de pena. En la mayoría de los casos el fiscal o el Ministerio Público, que es quien, como lo permite la ley, no tiene que ver nada a la víctima, realiza el acuerdo de pena solamente con el victimario o con el imputado o el indiciario, observamos que se buscan varias situaciones. La primera, no irnos a un proceso largo y engorroso, donde un expediente de eso, una tramitación de un sumario o una carpetilla de esa naturaleza, involucra muchos miles de dólares y recursos del Estado para una causa que si con un acuerdo lo puedes acabar, pues amén y bendito sea por la facilidad del proceso. Yo creo que ahí hay acuerdo, ¿verdad? Sí. El tema es que hay algunos delitos, y mencionó algunos la licenciada Yard, que ella le parece que no deben estar incluidos en esta carpeta de posibles acuerdos. ¿Usted? Sí, por supuesto que hay delitos, por así decirlo, graves. Sí. Por ejemplo, los delitos sexuales, más contra los menores, los niños. Por supuesto que ese es un delito que debe excluirse de los acuerdos de pena. Igual también tenemos los homicidios, pero los homicidios hay que verlo en base a la naturaleza de ellos, porque hay homicidios culposos y dolosos. Sí. Entonces la culpa no se puede permear o no se puede confundir con el dolo, ni tampoco con los momentos, porque nosotros los individuos muchas veces actuamos, nuestra reacción, el ímpetu, el no control de la ira, nos lleva a acciones que después pagamos las consecuencias penales. La doctora aquí acaba de mencionar un caso típico, es esta golpiza que le dieron a un conductor. Yo te aseguro que el victimario no era un delincuente nato, ni era un delincuente con los perfiles lombrosianos. ¿Para usted cabe un acuerdo de pena ahí? Sí, porque quizás el factor del dominio de la ira tiene mucho que ver en este tipo de situaciones que se dan donde tú dices, Dios mío, ¿qué hice? Aquí tú tienes el caso reciente del muchacho que ha sido muy... Hablamos de Anel, hablamos de Anel en segundo. Sí. Ese caso puntual. Yo quiero rescatar unas cosas muy interesantes que dijo el doctor Calderón, y que es la realidad y es una falla que tenemos en materia de procedimiento en nuestro país. La no participación de la víctima en los acuerdos de pena. Y resulta que a la víctima se le hace un acuerdo o se le informa, porque la víctima no tiene ni voz ni voto, solamente se le dice, este es el acuerdo de pena. Y aún cuando nosotros como abogados creyentes, como abogados de víctimas, podemos levantar en acto de audiencia y hacer nuestra oposición, el juez de garantía no lo va a tomar en cuenta. Entonces, hemos totalmente cercenado los derechos humanos de las víctimas porque no tienen participación. Entonces, en el caso que nos ocupa, a mí me hubiese gustado, porque para mí, desde mi criterio, y los otros abogados pueden tener otro criterio diferente al mío, en este caso,
habían elementos que podíamos llegar a debatir en un acto de juicio oral. ¿Por qué? Porque la persona golpea, se da a la fuga. Se ha querido decir que el señor Domingo Rodríguez murió por las afectaciones, por la condición médica que tenía, cuando el señor Domingo era una persona totalmente funcional, trabajaba. Sí. Entonces yo puedo entender y comparto su criterio. Cada escenario es diferente. Sin embargo, para mí no fue la mejor opción. Para mí, no sé, el gran vacío está en que la víctima no tenga participación en el acuerdo de pena. No, no sé, creo que es algo que debemos corregir en el sistema. Correcto. Recuerda que el sistema penal acusatorio, como fue una situación que se implementó por secciones, en este caso empezamos de lo menor a lo mayor, también trajo sus toques especiales. Por ejemplo, cuando se debatió el acuerdo de pena, yo sí en un momento alcé mi voz y dije que me parecía muy apresurado cómo se estaba tratando el tema de tanto la delación como el tema de los acuerdos de pena. Que son dos cosas distintas. Sí, por a supuesto. propósito. Pero van muy casadas, van muy casadas. Por ejemplo, en el tema de los acuerdos de pena, está claro que solamente son para los primerizos. Los residentes no tienen la menor oportunidad de sentarte en esto. Pero como dice la doctora, y le retomo su palabra, en el catálogo sí es recomendable que se evalúen prototipos o tipos de delitos que no debieran ser sujetas de ningún tipo de acuerdo de pena. ¿Eso tiene que ir a la Asamblea? Es correcto. Sí, correcto, tendría que ir, pero tendría que levantarse la voz en cuál es ese delito. Porque yo sí te digo, las aberraciones sexuales, bajo ningún criterio comparto que vayan a un acuerdo de pena. Total. Así es. Bajo ningún criterio lo comparto. Estaríamos liberando depredadores sexuales, por supuesto, a dos por real. Y en esa misma vértice, tú ves que están los sicariatos, están otra serie de delitos graves que atentan contra la misma sociedad, contra la esencia pura de lo que es la sociedad en convivencia pacífica, que tú no puedes poner en libertad a un tipo esto porque la ciudadanía lo ve como una burla. Sin embargo, como abogado litigante, tengo que decirte que, bueno, el acuerdo de pena es una herramienta que te da, y también depende del abogado qué tipo de cliente tú vas a agarrar. Mientras lo tenga como herramienta, lo va a usar. Ahora, el tema, despertar el interés de la Asamblea en este asunto, ¿será posible con una campaña? Ya los diputados están en campaña. Será un tema como que y en este momento, cuanto más rédito le sacan a los temas que van a debatir, ¿este sería un tema para cosechar o no de parte de los diputados? ¿Habrá interés en discutir estos temas cuando ya en este programa lo hemos debatido como 3 veces? Don Danilo, si la memoria no me es infiel, este tema de la pena. Por lo menos un par más. Por lo menos. ¿Habrá ese interés? Yo considero que sí, porque ha sido muy recurrente en la naturaleza y la esencia de los delitos que se están dando este tipo de acuerdo de pena. Entonces, la mayoría de los panameños estamos molestos. Para ponérselo de otra manera. Usted acaba de mencionar algo en lo cual sí tenemos que pararnos en un vértice central. Sí. En el momento que la persona sienta que se están burlando de ella, en este caso la víctima, ¿cuál podría ser la reacción de esa persona al mirar al victimario frente a él? O pasando reírse, por su casa. Exacto. Todos los días. Entonces, ese es el peligro, que cuando ya la sociedad decida por mí mismo hacerse la justicia. Hacemos acuerdos de pena para no revictimizar, y en ese escenario lo que estamos haciendo es revictimizar a las víctimas. A eso quiero ir. ¿Cuál es la intención de un acuerdo de pena? Y yo al escucharlo a usted, el licenciado Calderón, veo que tiene que ver mucho aquello por lo que usted se hizo famoso, ¿no? Ayúdame, Calderón. Por la solicitud de ayuda que se le hizo desde un recinto. La pregunta es, por ser primerizo, ¿el acuerdo de pena es viable? Yo lo sometería a discusión. Yo pondría como premisa mayor, no porque sea primerizo o porque repita, sino por el hecho de que brinde cooperación para resolver problemas que están envueltos en el delito que se ha realizado. Ahí amerita un acuerdo de pena porque se quiere descubrir un cadáver, se quiere descubrir armas, se quieren descubrir cosas que ameritan conocerse. Pero un crimen que se comete frente al público, un crimen que además tiene varias víctimas, porque no es el que se murió solamente, es que ese que se murió sostenía una familia, Así es. sostenía una estudiante que tenía que pagar sus estudios y que se quedó sin estudiar y que la mató para el resto de su vida. ¿Lo deja litigar ahora él? Bien. Adelante. Sí, mire, lo que pasa es que la excepción no puede ser la regla. Nosotros como abogados penalistas, en base a nuestra experiencia constante en los tribunales, te puedo decir que el Ministerio Público en sus investigaciones
no tiene esa capacidad evolutiva de la prueba para poder sustentar en una audiencia oral su proceso de acusación. Nosotros nos hemos encontrado con procesos donde hay más de 100 imputados, donde esos 100 imputados por una simple llamada o un simple Pero esa es la excepción. no, aunque usted no lo crea, son la mayoría de los casos. ¿En serio? 100 imputados en Aunque un caso. Mira, usted tiene el caso de los buses. Esa es la Ahí usted excepción. ahí usted tiene los procesos estos que se han hecho últimamente en los últimos años de las famosas operaciones, operativo Alfa, operativo Gamma, el operativo Charlie. Cada vez que en esos operativos hablamos de 60, 50 personas. Por la famosa triangulación de que si yo llamo a Hugo y Hugo llama a otra persona que él no sabe que está involucrado en un delito, ya en esa triangulación telefónica él queda imputado y tiene que someterse a los rigores del proceso. Entonces, él en su desesperación, después de 2, 3 años está detenido, ¿qué usted cree que él va a decir? Yo quiero ir a un acuerdo de pena, pues, si no tengo... Entonces, esas excepciones, como nosotros llamamos, aunque parecieran excepciones, son lo que permitió que el legislador en un momento pudiera decir, bueno, vamos a irnos por el acuerdo de pena para descongestionar un poco el tema que nos comentaba, que es un tema muy importante, que es el hacinamiento carcelario. Porque la mayoría de los fiscales en el sistema inquisitivo, ¿cuál era la norma sine qua non? La detención preventiva. Y pareciera ser que en el sistema penal acusatorio, la norma sine qua non es la detención preventiva. Hay jueces temerosos de actuar. Yo quiero agregar algo y creo que lo he manifestado anteriormente. El doctor ha hecho énfasis en que el Ministerio Público no tiene esa capacidad de investigación. Y yo estoy de acuerdo. Nosotros tenemos que robustecer el Ministerio Público en todo ese bagaje a la hora de investigar. Eso es cierto, pero lo que no deja de ser cierto, que nosotros como país tampoco podemos medir la eficacia de nuestro sistema de administración de justicia basada solamente en las sentencias condenatorias, producto de los acuerdos de pena que son condena. Eso nosotros no lo podemos permitir. Hay que robustecer. Cuando se implementó el sistema penal acusatorio, se sabía que era costoso, se sabía que se iba a tener que adecuar toda una estructura para que fuera funcional. Lo que no podemos decir ahora es que es funcional porque tenemos altas condenas que han sido basadas en los acuerdos de pena porque no estamos verdaderamente administrando una justicia. Es que tenemos que partir del hecho de que la justicia es un servicio. Así es. Y la opinión pública o las opiniones públicas cada vez están más molestas. Uno lo puede percibir o sentir con estos acuerdos, específicamente con aquellos que ya usted mencionó, y están saliendo con una periodicidad que resulta incómodo para el resto de la sociedad. El tema es cómo lo corregimos y cuándo lo corregimos para no seguir dando vueltas sobre el mismo tema. Le das un acuerdo de pena a una persona por el delito de violación sexual que ya tenía una condena anteriormente como agresor sexual. Estamos premiando delincuentes. Estamos liberando depredadores sexuales. Y a la víctima la hemos relegado totalmente, la hemos sacado totalmente de la ecuación. Entonces yo creo que es tiempo ya, y usted hizo una pregunta hace un momento muy interesante. Si me preguntan a mí hoy por hoy, ese no es de interés de la Asamblea en estos momentos. No les interesa. Aunque la mayoría de la población esté incómoda y molesta por este tipo de acuerdos. Ya estuviéramos debatiendo al respecto. Y no se ha hecho el debate necesario. Entonces, para mí, eso a mí es un indicativo de que sencillamente no están... Creamos una ley de sistema de protección a la niñez ¿desde cuándo? 21 años después. Y todavía estamos esperando la reglamentación. Entonces, no hay un interés de verdad. Don Danilo. Yo lo que veo también es el hecho de que, aparte de que no hay un aparato capaz de sostener la digestión de lo que le entra, porque al final le entra tanto al Ministerio Público y por consecuencia tanto al órgano judicial, que uno ve que la salida no termina de despejar lo que entra. Entonces, en el fondo no resolvemos ni uno ni otro problema, porque la velocidad de administración de justicia no es que nos despeja la ruta. No tenemos las cárceles tampoco, pero tampoco tenemos la agilidad institucional para digerir todo lo que entra. Entonces, si hacemos los acuerdos de pena, el sistema se va a atorar de todas maneras. No tenemos solución. Pero al final pensamos en el sistema, pensamos en las cárceles, pero no pensamos en el sujeto y objeto del servicio de la justicia, que es el ciudadano. Que al final eso sí representa, la satisfacción del ciudadano representa paz social real, no política. Ese detalle es importante. Exacto. Un tema que ha sabido de alguna forma leer bien un hombre como Bukele, y creo que no hay programa en que no hablemos de
y no creo que sea buen ejemplo en algunas cosas. Hay una decisión de una Corte Suprema de Justicia que dijo, usted puede ir a reelección porque la Constitución es vieja. No me parece un argumento propio de una corte, pero es una decisión de los salvadoreños. Pero hay temas donde Bukele se ha dicho, se puede poner orden. Podemos traslapar algo de esa realidad a nuestras cárceles, a nuestra realidad, a nuestra justicia. Usted, que se hizo famoso por el ayúdeme Calderón, ayúdeme Calderón. Bueno, interesante cuando tú analizas y estudias el fenómeno Bukele. Quizás pudiéramos encajetarlo bien a él dentro de la figura del populismo. Porque cuando nosotros hablamos de El Salvador, punto y aparte de las comparaciones, lo que ha vivido El Salvador a nivel de criminalidad, a nivel de violencia, no se compara con lo que Panamá hemos realizado o lo hemos vivido en estos últimos 30 años. Y los resultados que ha obtenido tampoco lo hemos vivido nosotros. Y los resultados aquellos tampoco. Nosotros no podemos irnos de la noche a la mañana a un exabrupto jurídico y romper el orden constitucional por decir que todo el que tiene un tatuaje es delincuente. Claro. Entonces, esas son las cosas criticables porque nosotros recordemos que en el pasado aquí 4 policías ponían orden y no se requería de cárceles ni cantidad de cárceles para poner orden. Todos lo sabemos, que fue parte de lo que vivimos en el periodo de la llamada dictadura. Aquí los policías, además con mirate ya tú sabías por dónde ibas a caminar. Las conductas del Código Penal eran mínimas. Las conductas penales eran mínimas, no pasaban de 20, 15 años. Ahora, ¿no siente usted que nos hemos ido al otro extremo? Y creo que ahí sí cabe el exacto. ejemplo Anel. Sí. Entonces, un ciudadano que se le está diciendo alto, y el hombre no obedece a aplicar la la autoridad. fórmula Bukele en Panamá sería un exabrupto violatorio de todo índole y más, porque nosotros somos signatarios de convenios internacionales, de tratados y convenios internacionales de derechos humanos, y la última, la Convención de Mandela, el Acuerdo de Mandela. Cuando tú te lees lo de Mandela, tú dices, Dios mío, pero son producto de las idiosincrasias que se han vivido. Nosotros, por suerte, y puedo decirlo, no estamos ni por ahí de lo que vivió El Salvador para tratar de aplicar en Panamá medidas de tipo Bukele. Sin embargo, aquí hay barrios donde se tiene miedo, donde usted no puede hacer más de 4 cosas si la pandilla no lo permite. Es decir, el germen de lo que vivió en extremo El Salvador ya lo tenemos en Panamá. Ahí toca y se divide en los territorios. Uno sabe cuando está entrando al territorio y sabe que ahí está siendo capaz. Y ahí no es la ley de la República, es la ley de los pandilleros. Y la ley que usted defiende es una ley que tiene uno de estos dos defectos. O no sirve como tal, o los individuos no la pueden aplicar. Y una ley, por perfecta que sea, que no pueda ser aplicada, no sirve. No sirve, doctor. Entonces, por lo tanto, su argumento todavía lo encuentro débil porque no es convincente al público seguir sufriendo lo que se tiene por algo que puede ser acusado de violatorio. Yo creo que interesante, y comparto algunas posturas. Yo no creo que los extremos son malos. Estamos de acuerdo en eso. Los extremos son malos. Pero lo que sí no podemos permitir, nosotros no podemos esperar a llegar, no estamos a ese nivel, pero vamos camino a... Entonces nosotros no podemos llegar al punto donde ellos están para decir, bueno, ahora sí hay que accionar. Tenemos que tomar medidas, hay que reformar ahora, hay que robustecer nuestro sistema de justicia, el Código de Procedimiento Penal, las penas, hay que trabajar ahora, porque al final toda la criminalidad, ¿a quién impacta directamente? A todos como sociedad. Pero el AI son los diputados, el AI son los políticos. Y ellos no toman lectura de eso. Bueno, por eso digo que no hay un verdadero interés. ¿Sí? Exacto. Sí, mira, en conclusión, porque no terminé, ¿no? El aspecto que nosotros vemos de lo que usted menciona en cuanto a Bukele y de lo que nosotros debemos hacer, usted atinadamente lo dijo, son 2 conceptos, la ley y los políticos. Los políticos se encargan de perfeccionar la ley. Sin embargo, las autoridades como tal, Ministerio Público, órgano judicial, que imparte orden, que imparte justicia en nombre y representación del Estado, se auxilian de la Policía Nacional, que es en realidad donde está de veramente el control preventivo de todas estas actividades que hemos hablado. Pero en el fondo, el control preventivo no está funcionando. Le estamos abriendo camino. Por supuesto, ahí es donde vamos. Tampoco, por eso usted lo dice, los extremos no son buenos. Ningún extremo. Como las generalizaciones tampoco. Pero tampoco podemos darle una patente de corso a un ejecutivo para que actúe sobre pretexto del control de la violencia. Sí. Porque existen otros elementos, existen toda una serie de elementos que pueden influir, la educación, el deporte. Veamos y estudiemos qué estamos haciendo. No solamente agarrar y llenar las cárceles, porque ya 21.000 detenidos
en un albergue penitenciario que si acaso está hecho para 16,000. Como un plan integral, no con iniciativas aisladas. Correcto. Pero fíjese que ahora que habló del papel de la policía, este no es un espacio ni para juzgar a él, ni para enjuiciarlo, ni nada por el estilo. Pero sí creo que hay un comportamiento que es síntoma. O sea, nosotros vemos en las redes sociales, y con esto tampoco quiero ensalzar a la policía, pero tampoco no podemos ir al otro extremo. Hablamos de los extremos hace un rato. Y a veces vemos videos donde ciudadanos buscan despertar la ira del policía. Este policía corrupto, este policía... Y usted está viendo al policía tranquilo. Y se van, y siguen, y siguen, y siguen. Es lo que decía en el caso de Anel. Al final graba, pero ¿graba qué? Graba el final. Cuando hubo toda una serie de sucesos que se dieron, tenemos que rescatar algo en el respeto a la autoridad, me parece. Lo cual no implica que no haya policía corrupto, lo hay. Pero algo tenemos que hacer como sociedad para que cuando un policía te dice alto, sea alto. ¿No les parece? Bueno, Sí, yo existe, pienso que Es que tenemos que... Tiene que haber algún nivel de... Sí, existen Sí, legislaciones, por ejemplo, norteamericanas, europeas, donde la voz de alto de un policía, si no lo hace, estás prácticamente sentenciado. Es un desenlace fatal. Pero también en ese mismo ejemplo que usted acaba de poner, también tenemos con un desenlace fatal personas inocentes. Entonces, Total. cuidado, reitero, cuidado con los extremos. Yo creo ¿ah? que Tenemos que encontrar el equilibrio Yo como pienso que sociedad. Así es. el rescate Así es. el rescate de la sociedad, sobre todo el respeto y la educación. Totalmente de acuerdo. Gracias por acompañarnos esta mañana. Tenemos un tema también de rescate que tenemos que ejercer. Y es el tema del vertedero de basura. La recolección de nuestros desechos. Un tema que me preocupa. Y me preocupa más porque anunciamos que iba a haber alguien de la autoridad de aseo. A menos que llegue dentro de algunos minutos, lo tendremos. Pero parece que no ha llegado. Y eso me dice mucho de las acciones que está tomando el gobierno en este momento respecto a contratos, respecto a concesión de contratos y respecto al manejo de un tema que evidentemente es un negocio. Pausa y regresamos para hablar de eso, del manejo de desechos, vertederos Cerro Patacón y otras cositas. En segundos nada más. Hablemos del problema de la disposición final de los desechos, lo que hemos vivido esta semana con el tema del cambio de empresa. Salió una, entró otra. No tenemos claro si la que entró está relacionada con la que se fue. Hay muchos claroscuros en este tema, ¿no? Pero vamos a dejar que sea nuestra invitada la que hable de este asunto y que hable ella, porque queríamos que la autoridad de aseo nos aclarara algunos aspectos de este tema. Ya ellos han hablado en entrevistas muy puntuales, pero yo soy un creyente del debate, don Danilo. Usted puede tener una idea o una postura que es diferente a la mía, pero al debatir la opinión pública se beneficia. ¿No le parece? Por supuesto, don Hugo. Y en las entrevistas puntuales, a mi criterio, ellos han dejado lo medular por fuera. Y al final estamos hablando de que este es debate abierto, es debatir ideas, debatir propuestas. Y es muy triste que un gobierno tome una decisión, no sé, para mí, tan crucial en materia de salud pública, de contaminación ambiental, y que no tenga un vocero que ocupe esta silla, que esta silla esté vacía. Eso, no sé, debe ser penoso para una administración que su mejor representación en un debate sea una silla vacía. ¿No le parece, Raiza? Buen día. Le doy la ventaja todavía de que usted inicie incluso con ese tema. ¿Qué mensaje le envía a usted? Que no haya un ministro de Ambiente que se siente a su lado, que no haya un director de la autoridad de aseo que se siente a su lado, o por lo menos el administrador del vertedero, no sé, o un representante de la empresa, no sé, que asuma una postura y diga, esta es mi verdad, este es mi argumento, y vamos por buen camino porque vamos por el camino correcto. No sé. Buenos días, ante Buenos todo, días, bienvenida. Y gracias. Puedo responder de tres formas. A ver. Como ciudadana es vergonzoso porque ante la duda los ciudadanos lo que queremos es luz, claridad, certezas, ¿no? Podemos estar de acuerdo o no, pero por lo menos hay una postura. Como ex servidora pública, puedo decir que yo sé lo que es estar enfrente de una situación difícil, pero cuando los medios te convocan, porque al final no es el medio por sí mismo, sino que son un vehículo de información para la ciudadanía, el deber del servidor público es atender. Puede ser incómodo, puede ser engorroso, pero si tú estás defendiendo una postura prístina, transparente y con certeza de lo que se está haciendo, se defiende, se argumenta y se puede debatir.
Al final uno tiene que hacerse responsable de las decisiones que se asume, porque el bien público que se administra no es tu bien personal, no es tu bien patrimonial, es de los ciudadanos. Y en esto- como persona que trabaja en temas ambientales, me preocupa el triple, porque es el peor problema que tiene el área metropolitana, y que no haya un funcionario responsable aquí dando la cara ante eso. Entonces quiere decir que la cosa está peor de lo que pensamos. Para mí todavía es más difícil de entender cómo, mire, lo voy a poner en orden, porque no es cuestión de hacer leña del árbol caído al final que alguien no venga, es una decisión. Claro. Así sea un funcionario que depende, tiene que rendirnos cuentas. A mí lo que me resulta incómodo es que te diga, la respuesta oficial sea, cuenta con eso, cuando pedí o al ministro o al director de la autoridad de aseo. La respuesta fue, cuenta con eso, o sea, es sí. Después me dijeron, no va él, va, y me dijeron el otro invitado, ni siquiera voy a repetir el nombre. Y que nos deje esperando, no a nosotros, sino a ustedes, porque al final no es complacer a Danilo o complacerme a mí, es darle una respuesta a la ciudadanía, haberse comprometido y no aparecer, no dar la cara. Eso para mí resulta vergonzoso, no cumplir la palabra. Pero en fin, lo que ha pasado en estos últimos días, ahora yo no tengo muy claro si la nueva empresa que sustituyó a Urbalia tiene o no relación o representa al mismo grupo económico, es decir, como que hemos quedado en manos de lo mismo, es lo que se ha transmitido a través de algunos medios de comunicación y no tenemos una versión oficial. No sé qué información maneja usted sobre este tema o si le preocupa o esto es irrelevante, no sé. No, Hugo, no es irrelevante porque en tema de, como decía antes, de manejo de la cosa pública, la transparencia es la columna vertebral, porque basado en la información es la certeza que el ciudadano tiene de que la gestión de sus recursos se está dando de la mejor manera. A mí me preocupa el hilo conductor de todo esto. Primero, Autoridad de Aseo anuncia de que el contrato Urbalia se vence. Segundo, anuncia de que ellos se van a hacer cargo de la gestión del vertedero. Y luego, pocos días antes de la fecha final, anuncian una convocatoria rápida, express, y una empresa X se la gana. Y posteriormente a que se asume la responsabilidad del vertedero, salen estas relaciones publicadas en medios. Yo abro un paréntesis ahí, Ajá. porque el día lunes el ministro de Ambiente estuvo con nosotros en Radiografía, invitando a las empresas a que participaran, y ya el martes tenían una empresa ganadora. O sea, en cuestión de minutos. No sé, eso a mí me genera dudas. Entonces, ¿cómo tú vas a estar invitando a empresas que participen en menos de 24 horas? En un tema tan importante como este. Es que por eso es que se reitera de que así como huele mal la basura de Cerro Patacón, huele mal todo el proceso. Si Urbalia tenía tantos malos antecedentes documentados, y no en esta administración, venía de otras administraciones, procesos incluso llevados ante el órgano judicial correspondiente, ¿cómo es posible que la autoridad de aseo pueda, ante esta convocatoria express, admitir como buena una empresa relacionada a la misma gestión administrativa de Urbalia, si el problema de Urbalia es su gestión administrativa? Entonces, yo no sé si esto se está haciendo como para tapar una cosa con la otra, porque en todo esto el gobierno tampoco ha actuado de la mejor manera. El manejo del tema de los desechos como política pública tampoco ha sido el correcto, y si tú tienes un planteamiento inicial que no es correcto, todo lo que viene debajo va a ser un problema. Yo cumplo años el 23 de diciembre. Esa es una fecha inamovible. Es una fecha inamovible. Mi esposa lo prepara con antelación, a propósito, se toma sus días para preparar esa celebración. A mí suele olvidarse, se me suele olvidar. De pronto el gobierno se le olvidó que se vencía el contrato y tuvo que hacer las cosas corriendo y no pudo prepararse en 3 años. No sé, démosle la ventaja de la duda. Pero Hugo, el tema de los problemas de desechos, tantas consultas que hemos hecho al BID, Banco Mundial, a la CAF, todos esas bancas internacionales con las que los gobiernos han estado trabajando, han indicado que uno de los mayores problemas que tiene Panamá como país es la gestión de sus residuos. Entonces eso está documentado ya de muchos quinquenios atrás. Incluso estas bancas han puesto dinero para hacer los estudios, los diagnósticos, las propuestas, el marco regulatorio, de manera que el gobierno solo tiene que estructurar para convocar las licitaciones y hacer lo que procede. Ahora, no es posible que la región se haya podido hacer y Panamá, el país del canal, el país del hub de las Américas y todo, no haya podido organizar su basura. Don Danilo.
Yo no sé, esto parece sacado de un cuento, ¿no? Este es Panamacondo. Esto es Panamacondo. Esto es Una realmente un pesadilla. cuento, un cuento, una cosa así como Martes 13, las películas estas de terror. sí. Un cuento de terror. ¿Por qué? Porque eso es así. Tenemos un contrato que tenía fecha de cumplimiento. Es inaceptable e imperdonable que la autoridad de aseo no se haya preparado para una fecha que ya estaba establecida. Sí, Lo primero. sí. Obviamente estamos hablando de una institución fallida, es decir, una institución que no sirve, que no es Sí. capaz de cumplir sus funciones. 2. Año 2013, hay un incendio de grandes proporciones. Sí, terrible. Durante una semana arde Cerro Patacón, enfermando a toda la colectividad. Esta a largo semana volvió a plazo. arder a propósito. Los fuegos no se han detenido Exacto. del todo, a propósito. Se produce un estudio, la doctora Patiño y otro doctor, pido disculpas porque no recuerdo su nombre, producen un estudio sobre los efectos de eso. Sí. El estudio sale publicado en la Universidad Nacional de Costa Rica. Pasa una década, vuelve a haber otro incendio de grandes proporciones. La autoridad de aseo ni siquiera descubrió el agua tibia. O sea, yo lo que me pregunto es, ¿para qué tenemos una institución fallida? Porque es una institución fallida. ¿O Raiza. usted le encuentra salvación a eso que se llama autoridad de aseo? ¿Eso tiene, Yo salvación? yo creo que el hecho que esté fallida es a propósito. Peor todavía. Es a propósito porque yo, al menos desde la ciudad, y me tocó ser parte de la gestión, no conozco una entidad más analizada o una gestión de un servicio público más analizado y estudiado por décadas que el de la autoridad de aseo, que Y antes hay- era la DIMAUD. Gracias porque lo dijo, porque hay otro agravante. Se ha anunciado que hay con el BIT un estudio. Sí, claro. Pero este es el área más estudiada. Sí, claro. Hace 2 décadas los japoneses hicieron estudio. Los españoles volvieron a hacer otro estudio. Así es. No hay razón para Nos vamos a graduar de tanto estudio. para no haber tenido en esta fecha Una una solución. política que diga Totalmente. vamos a trabajar con los desechos de Falta esta de manera. liderazgo, Y ¿qué no pasa? Yo todavía estoy preguntándome dónde está la ley de gestión de residuos sólidos integral, que estaba en la Asamblea. Por algún lado me dicen que eso se aprobó, pero si se aprobó, ¿por qué no se está implementando? Estaba bajo la responsabilidad del diputado Cristiano Adames. O sea, porque para esto se necesita una política pública, Sí. una legislación que obligue, genere las pautas, las sanciones, pero también los incentivos, esto necesita incentivos, y genere una estructura de gestión y de administración, donde los municipios son una parte, pero que hay un rector que es el Ministerio de Salud. A mí me gustaría haber sentado aquí, señor ministro Paco Sucre. ¿Cómo usted como ministro de Salud no está diciendo algo en función de la mala gestión de los residuos que están generando problemas de salud pública? ¿Tienen estudios al respecto? Esa es mi pregunta para el ministro que no está aquí. O para el ministro de Ambiente. ¿Cómo es posible que estamos hablando de los convenios climáticos y todo, y el Ministerio de Ambiente no tiene la capacidad rectora para gestionar los residuos o fiscalizar lo que ahí está pasando? O al director de aseo, señor, yo sé que usted no está nombrado de forma formal, está interino, pero ¿qué apoyo tiene usted de la estructura gubernamental para gestionar la administración de los residuos y que nos dé resultado en calidad del manejo de los residuos al país? Esas son mis preguntas para ustedes que no están aquí y no nos pueden responder porque están evadiendo el tema. Mientras tanto, el ciudadano, ¿qué está recibiendo de este servicio y del desastre que hay en Cerro Patacón y del propio sistema de recolección de basura? Mira, aquí hay 2 tipos de agresiones. La pasiva, que es cuando vemos los pataconcitos en la ciudad, que es feo, primero, genera malos olores, segundo, y genera vectores de todo tipo y ratas y otro tipo de alimañas que generan problemas de salud pública al lado de escuelas, porque siempre está al lado de paradas de buses, al lado de puntos de gran ¿Fue un error convergencia de quitárselo gente. al municipio de Panamá? ¿A los Fue- municipios? Sí, o sea, en todas las ciudades del mundo los municipios manejan sus espacios públicos y sus residuos. O sea, quitárselo sabemos que fue parte de una estrategia del presidente de turno para generar un presumible negociado de crear una autoridad de aseo, que es una entidad nacional, pero que resulta que solo maneja los residuos de la ciudad capital. Entonces, Por alguna razón. o sea, sí, entonces ya ahí Poderosa. está. Por eso es que el presidente Varela, en campaña, se había comprometido a devolver a la alcaldía su responsabilidad. El alcalde Blandón se preparó con una estructura, con una gestión para eso, y luego Varela dijo, no, hombre, ¿sabes qué? Ya no. Entonces, esa irresponsabilidad traspasada nos lleva a este punto
donde estamos ahora preguntándonos quién nos responde. Bueno, y nos quedamos con esa interrogante. ¿Quién nos responde? Lo dejamos hasta ahí. Gracias, Raiza, por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Don Danilo, muchísimas gracias. Principalmente a ustedes por la sintonía. Recuerde, lo puede ver en la tarde completo nuevamente. O si solamente, pues simplemente se perdió un segmento, ahí lo puede ver en Eco TV, 3 de la tarde en pantalla. Y también disponible en nuestras diferentes plataformas. El próximo domingo tenemos programa, señor productor. No me iba a equivocar. Pendientes de nuestra próxima edición de Debate Abierto. Bendiciones, ¿sí? Domingo de Pascua. Sí, domingo de Pascua. Que tenga una así es, de buena resurrección. Semana Santa. Así es. Bendiciones.